Hola, buenas tardes, doctora Valeria. Mi nombre es María Gisela Alfonso Sánchez. Voy a exponer sobre el informe que tuvimos de microbiología ambiental de las dos secciones que tuvimos. Mi grupo está compuesto por Lice Carolina, Yaley Cuellar, Rubí Janet Oñate. Somos del grupo número 28. Pues como introducción, en el informe se realiza con la intención de dar a conocer lo que se realizó en el laboratorio, en este caso el paso a paso de la muestra de pan, yogur, fresa y suelo. Los objetivos. Uno de los objetivos es ser conocer e identificar las normas de bioseguridad necesarias para la realización de la práctica en el laboratorio. Aplicar técnicas básicas, manipulación y análisis de bacterias y hongos en el laboratorio. Precisar el crecimiento de hongos y levaduras. Acá podemos ver los implementos que se necesitaron para realizar la práctica. Algunos implementos, pues nos tocó llevarlos al laboratorio, como fue la muestra de suelo, la tajada de plan blanco, los 5 gramos de azúcar, la levadura de pan, el empaque de yogur, los 10 gramos de suelo, la cáscara de fruta que en realidad se llevó fue una fresa. Ya lo que tenga que ver con tubos de ensayo, cajas de Petris, cajas de agar nutritivo, pipetas de vidrio, gotero estéril, mecheros y bueno, etcétera, eso sí nos lo dio el ingeniero Edward, que es el encargado del laboratorio. La práctica de crecimiento de mohos. Bueno, ¿qué es el moho? El moho es un tipo de hongo microscópico que ayuda a la naturaleza a descomponer la materia orgánica muerta. Tanto el moho como el mildew son dos tipos de hongos. Lo que los diferencia es que el moho suele presentar tonos negros, azules, rojos y verdes, mientras que el otro es blanco. El procedimiento que se realizó: se disolvió 2,5 gramos de azúcar de mesa en 20 mililitros de agua destilada. Se adicionaron 20 gotas de esta disolución en diferentes partes del pan tajado blanco. Se introdujo la muestra que se realizó anteriormente dentro de la bolsa transparente y se cerró. Después de esto se llevó a temperatura ambiente dentro de las instalaciones del laboratorio. Se puede ver pues acá el crecimiento de la levadura, lo que se le adicionó, vemos los dibujos que los vimos en el microscopio en 4X, 10X y 40X en los diferentes tres objetivos. Acá podemos ver las imágenes del microscopio, el procedimiento que hicimos como tal en laboratorio. Ahora vamos a ver lo de la observación de bacterias probióticas, que es lo que hicimos con el yogur. Se toma una gota de yogur y se mezcló con una gota de agua destilada estéril sobre un portaobjetos con ayuda de una asa redonda. De esta manera no se contamina la muestra. Se extiende la muestra y se seca completamente con ayuda del calor del mechero cuidadosamente para no recalentarla. Se cubre la muestra con metanol y etalón durante 10 segundos para limpiar la parte grasa. Se eliminó el exceso azul de metileno y se dejó secar nuevamente. En esta práctica se observó utilizando solamente dos objetos, el 40X y 100X en el microscopio. Acá podemos ver los dibujos y las imágenes que vimos en el microscopio. El procedimiento yogur. Ahora vamos a ver aislamiento de bacterias de suelo. Estos fueron los materiales que necesitamos, pues obviamente la materia prima que fue el suelo, 10 gramos de suelo, balanzas y pipetas, tubos, gradillas, eso fue en el laboratorio que nos lo dieron. ¿Qué son las bacterias? Son organismos unicelulares que pertenecen al grupo de los procariontes. A pesar de su sencilla organización celular, presenta una diversidad de formas. Miden entre 0,5 y 5 unidades. Es difícil observarlas a simple vista, excepto cuando se agrupan en colonias. Las bacterias son los organismos más numerosos existentes en el suelo. Bueno, entre sus importantes funciones podemos destacar el aporte para que las plantas tomen sus nutrientes, liberando los nutrientes de la manera orgánica y de los minerales del suelo. Además, producen antibióticos que eliminan enfermedades en las raíces. El procedimiento, podemos verlo acá, que lo que se hizo fue coger un portaobjetos o vidrio de reloj y ahí sacamos 10 gramos de suelo, después lo pusimos en un vaso
precipitado y lo que hicimos fue agitarlo con 90 mililitros de solución salina estéril al 0,85%. Lo que hicimos fue agitarlo y después empezamos con el procedimiento. Cogimos tubos de ensayo y los marcamos de la 10 a la -2 a la 10 a la -6. A la 10 a la -2 es donde está como decir la mezcla, la solución y los 10 gramos de suelo. Esta fue la primera muestra que se sacó. Después decía que sacar 1 mililitro de la 10 a la -2 a la 10 a la -3, de la 10 a la -3 a la 10 a la -4 y así sucesivamente hasta llegar a la 10 a la -6. Que me puede dar cuenta que entre más sacábamos de un tubo de ensayo al otro, el agua o la solución se miraba mucho más clara. eh, y pues obviamente en el resultado tiene que haber menos bacterias. Seguidamente dice que se toman las disoluciones de la 10 a la -6, 10 a la -4 y 10 a la -2, dispersando cada una en caja Petri con agar nutritivo. Así después se puso en el agar nutritivo, se marcó con el respectivo duplicado y se colocó en la incubadora a 37 grados durante 2 días. Acá, bueno, ya podemos ver ahí. Aquí ya vemos el aislamiento de hongos. Esto ya es lo que les decía sobre la fresa, que fue la que se llevó al laboratorio. Con la ayuda de un bisturí se tomó un trozo de 1 centímetro por 1 centímetro de fresa que se llevó al laboratorio y traía una parte enferma y otra parte sana. Se colocó la muestra de fresa sobre una caja de Petris con agar, se dejó caer el trozo en la mitad y dejando la parte afectada en contacto directo con el medio de cultivo. Se tapó y se realizó la respectiva marcación del grupo, dejándola en la incubadora desde el 20 de noviembre hasta el 26, que fue nuestra próxima práctica. Acá podemos ver pues como el momento o la continuación del crecimiento de mojos en el pan, el cual se utilizó un adhesivo, una cinta sobre el moho que creció en el pan con el dedo índice suavemente sobre el lado no adhesivo. Se procedió a observar que en el microscopio utilizando los tres objetivos, el 4X, 10X, bueno, el 40X sí no se observó nada. Acá están pues las muestras en el microscopio, acá tenemos los dibujos y acá es como el análisis o como el resultado que obtuvimos de cada muestra. El análisis, el resultado obtenido a simple vista son colonias de bacterias de color blanco y amarillento. Se realiza el conteo mediante el contador de colonias, encontrando en la disolución 10 a la -2 más cantidad de colonias con respecto a la disolución 10 a la -4 y 10 a la -6. Acá podemos ver las imágenes, las compañeras. Se evidenciaron bacterias cocos identificadas por su forma redonda, dentro de lo que se destacan las tetradas y sarcinas según su tamaño. Se evidenció también que hubo menos crecimiento de bacterias en el cultivo correspondiente a la disolución 6. Como les decía, que entre más sacábamos la muestra, más clarita era la disolución, como más transparente. Más crecimiento en el cultivo correspondiente. Además, se evidencian esporas bacterianas y bacilos, aunque en menor cantidad. Estos son los dibujos y este es el resultado del aislamiento de hongos en la muestra de fruta. Se observó en el microscopio utilizado los cuatro objetivos 4X, 10X y se señaló las estructuras celulares, hifa, septo y estructuras reproductivas. Se tomó una muestra del crecimiento micelial blanco con una asa bacteriológica de punta recta. Se dispuso sobre una gota de azul lactofenol en un portaobjetos y se dejó actuar por 3 minutos y se colocó en el cubreobjetos. Esas son las imágenes que vimos en el microscopio. Estos son los dibujos, las cifras, el micelio que se alcanzó a ver.
Bueno, acá dice que el procedimiento comenzó tomando una lámina portaobjetos, luego se tomó una muestra de hongo de una fresa utilizando una cinta para obtener la muestra y posteriormente fue pegada a la lámina, después se limpió el exceso de humedad y se produjo a pasar del microscopio para la observación. Conclusiones del informe como tal en general. Pues las conclusiones: se adquirieron conocimientos sobre conceptos de la técnica de aislamiento, lográndose realizar el montaje, el procedimiento para tener una solución o un resultado. Se observaron y se distinguieron las diferentes colonias dada la superficie del medio, en cuanto a su forma, superficie, borde, color y aspecto. Y bueno, lo del conteo de las colonias se puede extraer diferentes características de las mismas, tales como el tamaño. Estas características se basan en el comportamiento crecimiento de acuerdo a factores ambientales, como la temperatura o la humedad. Interpretar adecuadamente los resultados de la cuenca en placa, de la cuenta en placa y sus implicaciones en la calidad del alimento. Esas son las conclusiones como tal. Esta es la bibliografía de donde sacamos alguna información. Muchas gracias, tutora. Muchas bendiciones.